Yo soy Brisa y conmigo vamos a hablar el séptimo par craneal o nervio facial. Específicamente del nervio facial o séptimo par craneal, encargado de darle vida a nuestras expresiones. Sin él, literalmente no podríamos sonreír, ni fruncir el ceño y ni siquiera guiñar un ojo. El nervio facial es mixto, motor, sensitivo y parasimpático. Motor porque mueve los músculos de la expresión facial. Sensitivo porque da gusto a los 2/3 anteriores de la lengua. Parasimpático porque controla la lagrimación y la salivación en glándulas como la submandibular, sublingual y lagrimal. Hablemos del origen en el encéfalo. Imaginemos que la corteza cerebral en el área motora de Brodmann 4 nace la orden para mover la cara. Esta señal baja hasta el tronco encefálico donde el nervio facial emerge en la protuberancia, acompañado de un nervio hermano, el intermediario de Rishberg. Trayecto: el nervio facial viaja al conducto auditivo interno junto con el nervio vestibulo-coclear, que es el octavo par craneal. Allí entra el canal de Falopio en el hueso temporal, donde hace una curva muy importante, el ganglio geniculado. Desde ahí lanza ramas para la glándula lagrimal, nervio petroso mayor, para la estapedio en el oído, nervio del estapedio, y la famosa cuerda del tímpano, que lleva fibras gustativas y parasimpáticas hacia la lengua y glándulas salivarias. En los terminales veremos que al salir del cráneo por el agujero estilomastoideo, el nervio facial entra en la glándula parótida. Dentro de ella se va a dividir en su famoso abanico de 5 ramas principales: temporal, donde están la frente y la ceja; cigomático, por los párpados; bucal, en los labios y mejillas; marginal mandibular, donde está el mentón; y cervical, en el cuello platisma. Estas ramas se van a entrelazar en el plexo parotideo, pero ojo, el nervio facial no inerva la glándula parotidia. Esa tarea es del nervio glosofaringeo. En sus funciones de los músculos faciales, gracias al nervio facial nosotros podemos sonreír, podemos fruncir el ceño con el corrugador, soplar o besar con el orbicular de la boca, abrir y cerrar los ojos con el orbicular de los párpados, y en resumen, es el nervio de la expresión de las emociones. A continuación voy a explicar lo que es la arteria facial en la siguiente pieza. Continuando con la arteria facial, esta nace de la cara anterior de la carótida externa. Esta a su vez va a nacer de la carótida primitiva y va a estar a 5 milímetros superior de la arteria lingual, que es esta de acá. Luego tenemos a la arteria submentoniana, que va a estar en el borde inferior de la mandíbula y va a vascularizar a la glándula submandibular, a los músculos digástricos y a los músculos miloioideos. Luego tenemos a la arteria submandibular, que esta se va a dirigir directamente en la glándula submandibular. Y la arteria palatina ascendente va a nacer del vértice de la curva faringea y va a estar anteriormente al extremo de la tónsila o amígdala faringea, que la podemos observar acá. Además, su rama más importante es la rama tonsilar. Luego tenemos a la arteria nasal lateral, la cual va a irrigar las alas alares de la nariz y el vértice de la nariz. Y luego según Rubier nos dice que la arteria facial, en su trayectoria, luego de convertirse en arteria lateral nasal, va a convertirse en lo que es la arteria angular, que estaría en el ángulo del ojo. Y estas se van a anastomosar a las arterias oftálmicas, las cuales van a ser rama de la arteria oftálmica. Y finalmente va a terminar en el ángulo interno del ojo. Según Moore, un dato clínico es que la arteria facial va a formar parte del triángulo peligroso de la cara. Esta es una zona de infección en la piel. Por ejemplo, si hay un forúnculo que una persona o acné que puede surgirle,
y esta se puede reventar de una forma inadecuada, esta va a afectar a la vena facial, luego a la vena oftálmica y llegar al seno cavernoso. Y finalmente esto puede producirnos una trombosis del seno cavernoso. Muy buenas tardes, doctor. Soy un universitario, Quispe Paz Giovanni Alex, y el día de hoy voy a dar a conocer lo que son las venas faciales. Comenzamos con la vena principal que encontramos en la parte facial de la cara, que sería la vena facial. Esta vena facial es la vena más importante que podemos encontrar en la región de la cara. Esta sería la vena facial. Lo que estoy en este momento tocándola sería la vena facial, que nace en el ángulo interno del ojo. En la parte interna es la continuación de la vena angular. La vena angular, que se supondría que se encontraría en la parte profunda, no lo puedo encontrar en este cadáver, pero se encuentra en esta región más o menos. Esta vena angular a su vez va a recibir lo que es la sangre de la frente, de este sector, y de las venas supraorbitarias que se encontrarían en esta región. Y de modo que en este caso el drenaje de esta región frontal va a continuar directamente con la circulación facial de la cara. Desde su origen, la vena facial desciende oblicua hacia abajo y hacia afuera. Va a recorrer lo que es la mejilla, cruza por delante del músculo macetero, el músculo macetero que lo encontramos acá, y luego va a rodear el borde inferior de la mandíbula, va a ir por este trayecto y va a entrar en la región submandibular. En allí puede terminar uniéndose a la yugular interna. Allá. Continuamos con la vena yugular interna. Esta vena recibe sangre de lo que es del cerebro, de la cara, como también de la cabeza. Es parte del paquete vasculonervioso que incluye lo que es la vena yugular interna, lo que es en este caso la arteria carotidia y como también el nervio vago. Los tres juntos forman lo que es el paquete vasculonervioso. Entre estos tres descienden por el cuello junto con la arteria carotidia como también el nervio vago. Continuamos también con lo que son las venas angulares. Las venas angulares que los encontramos acá, que son un par de venas cortas ubicadas en lo que es entre la nariz y el ojo. Se encuentran en el ángulo medial del ojo entre lo que es el ojo y la raíz de la nariz. Continuamos con la vena yugular externa. La vena yugular externa, que la encontramos acá, que es un vaso sanguíneo superficial que se encuentra en la parte profunda, drenando la sangre del cuero cabelludo como también de la cara, dirigiéndose hacia la vena subclavia. Esta vena yugular externa desciende superficialmente por la parte lateral del cuello. Aquí solamente podemos ver una parte. Está cortada la vena yugular externa y su recorrido final se une a la vena subclavia cerca de la clavícula. Continuamos con las venas maxilares que forman parte del plexo pterigoideo. La vena maxilar que podemos encontrar aquí en una parte que no se puede apreciar muy bien porque está cortada. Estas venas maxilares establece conexiones con otras vías venosas importantes, como podría ser la vena facial, como también las venas temporales. Incluye lo que es parte de la mandíbula, las fosas infratemporales pterigopalatinas, como también las meninges. Vamos a continuar con la vena facial transversal, que es una pequeña vena superficial que se encuentra en la parte lateral del rostro, que podemos evidenciarlo en esta parte, que discurre a través del lado de la cara. Este sí se encuentra lateral a lo que es la parte de la cara, en la mejilla. Se encuentra en el área del músculo macetero que se encontraría en este sector más o menos, hasta el interior de la glándula parótida, donde va a unirse a la vena maxilar para formar también la vena facial posterior.
Esta vena drena sangre de la glándula parótida y del músculo macetero. Es acompañada a menudo por un ramo del nervio facial. En su trayecto va a discurrir transversalmente a través del rostro, entre el arco cigomático y el conducto parotídeo. Continuando, debajo de lo que es el paquete vasculo nervioso, es decir, la vena yugular interna, la arteria carotidia primitiva, como también el nervio vago, vamos a encontrar lo que es la vena yugular externa. La vena yugular externa, que es un vaso sanguíneo superficial que se encuentra en el cuello, que forma por la unión de la vena auricular posterior y la división posterior de la vena retromandibular. Drena la sangre del cuero cabelludo y la cara hacia la vena subclavia. En su trayecto va a atravesar lo que es el músculo esternocleidomastoideo, la parte del músculo esternocleidomastoideo, y se dirige oblicuamente hacia abajo y hacia adelante. Continuamos con la vena retromandibular. La vena retromandibular es una vena muy importante de la cara, que va a formar parte de la glándula parotidia. En su trayecto va a descender a través de la sustancia de la glándula parotidia, situada superficialmente respecto a la arteria carótida externa y profundamente al nervio facial. Va a drenar sangre de la parte de la mandíbula en el cráneo lateral por lo que es la glándula parotidia y de la parte del músculo macetero.